Ajuste de cuentas. Una gota de sangre espesa cayendo sobre mis pies, un ojo entreabierto, el color ocre de la pared. Lo más denigrante era estar colgada de unas cuerdas, con la piel a medio coser, sintiendo que todo el peso de los órganos sobrevenía hacia adelante, como queriendo salirse por las aberturas, que aunque pequeña, del tamaño de una taza de té en diámetro, parecía desde adentro como si toda la cintura se estuviera abriendo de lado a lado. La sangre brotaba densamente del costado derecho de mi ombligo. La vulnerabilidad era un cuadro que jamás quise pintar, pero ahí estaba, como un fresco expuesto y húmedo. Lo habían hecho para asustarme, para el efecto repulsivo que me ocasiona el dolor, especialmente en estos casos, es odio puro a los malnacidos que controlaban el negocio y ante los que todavía no me podía rebelar. ¿En qué jodido lío te has metido, Alma? Una cosa es defender los casos de conflicto social en la sierra y otra meterse al corazón de la selva, donde ni siquiera le temen al demonio. Esto no va a detenerse. Debes abandonar la misión, la que sea que te hayas impuesto. Azcurra me lo repetía una y otra vez mientras me desamarraba de las cuerdas y me ponía a buen recaudo en la colchoneta, ya casi completamente teñida de rojo en la habitación. Estamos cerca. No voy a morirme aquí. Amigos y amigas que leen por gusto, Lady Loaiza está aquí, periodista, escritora, pues nos ha mencionado, ¿no?, en qué jodido lío se ha metido Alma González, protagonista pues de esta trilogía. Lady Loaiza ha escrito una novela negra, que está el thriller, lo político, la corrupción. Alma González es una periodista y bueno, esta tercera entrega se titula Hijas de su madre y acaba de publicarse, y se presenta en la Feria del Libro de Lima, y yo agradezco a Lady por su presencia y bueno, saldar esta deuda. Lady es de Ica y gusto tenerte aquí, Lady, bienvenida. Un gusto, Jaime, y agradecerte a ti realmente por estos espacios que haces, que difundes, que promueves y que sobre todo escuchas a muchos autores y conversas con muchos autores, ya te vemos, y bueno, feliz de estar aquí contigo. Importante e interesante también ver cómo la literatura, no solamente escrita por mujeres, sino también explorar un género como la novela negra, pues tenga en ti como una representante de Ica, ¿no? Es decir, uno remite mucho la literatura peruana, comillas, a Lima, pero hay una forma también de narrar y un interés, una vocación que tú desarrollas, ¿no? Como periodista, innegablemente está la experiencia ahí en el personaje de Alma González, pero también con lo real, ¿no?, con lo que ocurre, la trata de personas, la corrupción, la violencia, ¿no? Hay un retrato también, un fresco de la realidad política peruana, pero también una vocación por contar historias, ¿no? A mí lo primero que pensaba en preguntarte, como curiosidad, Lady, era ¿cómo surge el interés por la novela negra en particular, o policial? Bueno, yo creo que siempre tuve esa curiosidad, ¿no?, de ser como una especie de detective dentro de la labor periodística que empecé a desarrollar desde los 18 años. Empecé a trabajar en varios canales de televisión, digamos, averiguar, investigar, indagar, entrevistarme con mucha gente, fiscales, jueces, procesados, familias. Entonces, como que siempre estuvo esa idea de poder hacer algo más, ¿no? Y bueno, desde la literatura, pues también empecé a encontrar en ese género bastante compañía. Me gustó mucho leer varios libros relacionados a estos temas, a este género. Y creo que de ahí pues nace la idea de tener estas historias que se conectan con imágenes que me han estado persiguiendo por muchos años, ¿no? El tema del conflicto social, el tema de la política, la corrupción. Y la idea era sacar a la luz estas historias que están marcadas por muchos sucesos que no solamente ocurren en Ica, sino que ocurren en todas partes del país, ¿no? Y en cierta manera atraviesan también las fronteras, porque la novela en la trilogía viaja hacia La Habana, hacia escenarios europeos, pero también tiene mucho que ver con nuestro país y con lo que está ocurriendo ahora, ¿no?, en los últimos 10 años. Veía el book trailer de la entrega 2, que, bueno, la primera es Cuerpo de Agua, 2019, ¿no?,
Después de los muertos, es la segunda. En Después de los muertos decías, cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Pensaba en cómo la realidad, en este caso mencionabas lo político, lo social, es una beta, ¿no? Uno no quisiera que ocurra eso, la verdad, pero se da, y presentarlo en una novela, ahí también hay claro, tu experiencia periodística es importante, pero la vena por ficcionalizar, ¿no? Porque podría ser un gran reportaje, y claro, es meterse en un terreno también complicado, pero a la vez en la literatura hay la libertad creativa, pues, de inventar personajes. ¿Cómo recuerdas el origen de estas historias, de estas novelas? Mira, incluso han pasado cosas durante estos 6 años que vengo gestando la trilogía, desde que empezó la primera, en el sentido que hay muchos personajes que nacen de una idea real, de un suceso real, ¿no? El caso de La Laguna, por ejemplo, está basado en una laguna que existe, la Laguna Choclococha, pero a la ficción lo llevamos a un espacio llamado Pararuna, que tiene otros elementos, que tiene también otras características, y en el caso de Después los muertos, que fue la segunda novela, también hay un personaje un tanto central, digamos, que es un alcalde corrupto, que llega a ir a la cárcel por estar metido en la corrupción. Y fíjate, yo tenía la idea de entregarle el libro a este personaje cuando fuera publicado, y fallece en la pandemia. Entonces hay cosas que sucedieron y que me marcaron un poco en el interín de esas historias, porque claro, está basado ciertamente en muchas características de él, pero luego también se empieza uno a crear otras historias, a ficcionar otros personajes y a trasladarlo a un escenario quizás un poco más poco previsible o quizás complejo, en los que hay personajes que de pronto no existen en la realidad, pero que podrían existir tranquilamente en otros espacios, ¿no? Y me ha pasado también que he visto personajes, mujeres, que están ahora en estas últimas 2 novelas y que luego me he entrevistado con sus familias, ¿no? Pero a la vez hemos también trasladado una serie de matices que le dan, digamos, cortes de ficción, tipo trailers, vamos a decir, ¿no? Tipo estas series que uno ve y que de pronto te escarapelan el cuerpo, pero que ahí vas aportando un poco también a la realidad que nos sobrepasa muchas veces, ¿no? Porque el Perú es una novela negra todo el tiempo. Todos los días tenemos un nuevo capítulo que nos sorprende y que nos causa bastante impotencia ver, ¿no? Lamentablemente es así. En la novela negra pues suele haber esta saga, ¿no? Pienso la referencia más cercana a Latinoamérica, ¿no? Mario Conde con Leonardo Padura, ¿no? Y aquí pues es Alma González. Este proyecto, digamos así, de trilogía, que entiendo aquí concluye, o quién sabe. Quién sabe, puede seguir. De hecho puede seguir, ¿no? Porque Alma no ha muerto. Es un personaje que ha quedado abierto en esta última entrega y ha quedado con muchas preguntas además, ¿no? Porque el tema del narcotráfico que se aborda en esta tercera pues no es un tema que haya terminado, y hay nuevas elecciones y hay un país que está realmente con un proceso bastante doloroso de empezar a resurgir o no. Entonces a mí el presente me inquieta mucho, y de hecho escribir sobre los 80 podría ser interesante también, pero me interesa mucho más lo que ha venido después, es decir, del 2000 adelante. Y creo que esa es una etapa en la que hay mucho que contar todavía. En una novela la construcción de los personajes es clave, o del personaje principal especialmente, ¿no? Alma González, ¿no? Hay algo de alter ego, pero no necesariamente, es el juego también de la ficción. Pero ¿cómo construyes ese personaje? ¿Cómo le fuiste dando forma y ya se desprendió de ti? Sí, claro, al principio eché mano de la memoria, de los elementos que uno ha podido construir. A mí me pasa que me gusta mucho viajar al lugar donde voy a, de alguna manera, desarrollar la historia. Entonces sí, me interné en La Habana un par de meses, luego estuve en México, y de hecho también toda la experiencia periodística de investigación se volcó un poco en la literatura. Y de hecho sí, tiene muchos elementos en esta periodista que en algún momento fue ejerciendo el tema de periodismo de investigación, pero luego también fluyó un poco más allá el lado emocional, el lado del límite del personaje, el perfil psicológico del personaje,
que empezó a desarrollar otras cosas quizás un poco más arriesgadas, ¿no? El hecho, por ejemplo, de matar a su agresor, ¿no? Bueno, yo no lo he hecho, así que no por ahí que no, que hay cosas que han escapado ya a la realidad, pero sin embargo sí se ha cogido mucho de la esencia propia de las personas que existen, ¿no? Es más, tengo audios con fiscales con los que he conversado y me han contado una serie de cosas de autoridades políticas, y eso también ha sido un insumo para empezar a novelar los finales, los capítulos y las partes que cuentan en la novela. Los temas, ¿no?, de la trilogía. Decía hace un momento la violencia, en este caso la agresión física y psicológica contra la mujer, ¿no?, la corrupción, estos entresijos políticos, ¿no?, también. ¿Por qué no? También está el erotismo, ¿no? Entonces Alma González es muy consciente, ¿no?, Así es. no solamente del poder que tiene como periodista, sino también de su vulnerabilidad, pero sale a flote, digámoslo así, ¿no? Entonces, sí, a pesar de, ¿no? A pesar de, porque de hecho hay un personaje que es Mauricio, que es, digamos que el escritor mayor, que en alguna manera es como el gran amor de Alma González, pero que en cierto modo también como que la llega a hostigar, ¿no? Y es un poco ese amor enfermizo, digamos relación tóxica como le llaman ahora, que en cierta manera pues también llega a avasallar un poco la persona que ella quiere ser, ¿no? Pero se llega a emancipar de sí misma, y en cierto modo el erotismo es algo que me gusta narrar con mucha naturalidad, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Y de hecho muchas novelas tienen cortes o escenarios o capítulos en los cuales la sexualidad es también parte de las historias, ¿no? Y en cierto modo es parte de nuestra vida. Y a mí me interesa mucho explorar esa parte porque tiene mucho que ver también con lo que está pasando hoy en día, con el empoderamiento, si le quieren llamar, o el hecho de que la mujer se sienta en cierta manera también independizada de ese lado emocional que la aflige o que la subyuga o que la tiene como presa en una situación que no quiere estar. Y ella pues disfruta el goce, ¿no? Se siente plena, ¿no? Y Alma es un personaje que en cierta manera pues se ha construido con esa figura independiente de los demás. Y en cuanto a la forma de narrar, pues el relato, ¿no?, en primera persona permite justo explorar lo que ella piensa, lo que piensa respecto a los demás. También ahí fluye muy bien la historia en la medida que hay también diálogos, que no es sencillo escribir diálogos, por cierto, ¿ah? Y llevar un relato. ¿Cómo ha sido el proceso de construcción? También entiendo que pasado el tiempo, hablas de 2019, que apareció la primera entrega, vamos a llamarla así, ya hay más oficio, ¿no?, en la escritura. ¿Qué consideras que ha sido modulando? Sí, yo creo que sí. De hecho, tengo 8 libros. El primero no se lo enseño a nadie porque creo que fue una primera vez en la que uno hace algo. Y luego ya uno va empezando a agarrar este oficio, a empezar a leer más, a escribir un poco más. Y de hecho el libro empezó con muchas más páginas, pero que se fueron recortando porque de pronto no le aportaban a la historia central y eran parte de otro libro, de otra novela. Entonces creo que disfruto mucho el proceso de la escritura, y cuando ya empieza a salir o es publicado, como que me siento vacía, así que voy a empezar a escribir de nuevo, y bueno, y surgirán otros libros, ¿no? Porque es una manera de quedarse trabajando en algo interesante que para uno es construir una historia, y que luego ya no sabemos, porque depende del lector, si lo coge como tal y le empieza a apoderarse ya de esta historia para sí mismo, ¿no? Entonces, de hecho, es un proceso muy interesante. A mí me gusta escribir todos los días algo, ¿no? Quizás no con la rigurosidad de las 8 horas diarias, pero sí un momento dedicado a la escritura es esencial. Yo presentaba a Lady Loaiza al inicio, pues como periodista, escritora, empezó escribiendo poesía, ¿no? También tienes un acercamiento a la poesía, y además como gestora cultural. Déjenme contarles, Lady Loaiza es impulsora de la Feria del Libro de Ica, ¿no? Importante también esto, y lo vinculo, además de tu producción literaria, pues también por el que escribe quiere lectores, y el que lee también quiere verse reflejado, ¿no? Y tener una historia que aborde, que mencione a Ica, que aparezca ahí no como telón de fondo, sino también ya como, de alguna forma también como protagonista, es importante, ¿no?
¿Qué recepción de tu obra en Ica? Bueno, sí, la verdad que estoy muy contenta por la forma como muchas escolares, sobre todo, porque estamos en el plan lector de varios colegios en Ica, lo han recibido y las preguntas sobre todo que hacen las chicas, ¿no? Y sobre todo que ha motivado para que muchas escriban y de hecho lean, porque han empezado a ir más seguido a las actividades culturales, se involucran con la feria que dura 2 semanas en Ica. Y de hecho también se involucran con los escritores, es decir, interactúan con muchos escritores locales y la experiencia que he tenido pues ha sido siempre fabulosa de poder estar conectada con la juventud, que en cierta manera es, creo yo, el presente de nuestro país y el gran legado que vamos a dejar, el hecho de que ellas también puedan crear sus propias historias y puedan sentirse identificadas con muchos de los personajes que van contándose en estas. Es otra sensación tener al autor en este caso frente a frente, ¿no? Las preguntas respecto a lo que se escribe, ¿no? Hay anécdotas de escritores de las preguntas, no sé si tú tienes una en particular, una pregunta respecto al personaje o la historia que recuerdes. Sí, bueno, en realidad esa conexión con los lectores es siempre interesante. A veces hay preguntas que uno se queda en silencio y ya no hay forma de contestar. De hecho, una vez me preguntaron, ¿no? Si yo les conté que tengo una hija de 10 años y si es que mi hija algún día había leído lo que escribía. Y entonces yo me puse a pensar porque de hecho todavía no, lo que escribo no es para niños, pero me hizo pensar porque el otro día sí la vi agarrando el libro y leyendo una página y me pregunta, mamá, ¿y quién es Lola, no? Porque ella pensaba que yo era Alma, ¿no? Se ha creído que soy el personaje central. Y Lola es pues una mujer que se involucra con Alma en algún momento, entonces como que ya fue por otro lado y me dejó pensando la pregunta de esta escolar en alusión a lo que me preguntó mi hija y de hecho el escritor pues también se arriesga, ¿no? Se arriesga a que te vinculen, a que de pronto se crean la historia que tiene que ver contigo y mucho más. Y si no nos arriesgáramos, pues no publicaríamos o no escribiríamos, ¿no? De hecho, hay un libro de poesía que publiqué hace como algunos años que se llamaba Placeres y Delirios y era poesía erótica. Entonces, imagínate cómo fue la presentación, ¿no? Por ahí que pensaron 1000 cosas de mí, pero bueno, es parte de y creo que uno arriesga porque le gusta escribir y porque ama lo que está haciendo. Comentábamos también, pues, Lady, que no está descartada la posibilidad pues, que haya más entregas. Pienso que sí, da para mucho más, como ocurre con estas sagas de novelas policiales, ¿no? ¿Estás escribiendo ahora mismo algo, la continuación? Sí, la verdad han surgido algunas ideas de algunos personajes que aparecen en las novelas y vamos a ver cómo se da. Empiezo siempre como un rompecabezas, ¿no? A escribir algunos capítulos, no necesariamente en el orden que van a salir, y luego ya empezamos a construir la historia, ¿no? A veces me gusta maquetar, si tengo la pared llena de la maqueta de lo que ha sido la trilogía, pero también a veces surgen cosas en el camino y eso se va construyendo luego, ¿no? Por ahora tengo 2 proyectos, el libro de poesía y el libro de columnas de opinión, que ha sido un poco este proceso de 3 años publicando para un diario. Y luego vamos a ver si la saga continúa. Pues ahora lo que sigue, Lady, es conocerte como lectora. Así que me gustaría que nos hables de 5 libros favoritos para ti, importantes, significativos, y que los comentes brevemente. Sí, bueno, mira, en realidad he hecho mi listita. Sí, sé que es difícil. Es más, tengo el cuarto lleno, ya como una biblioteca. Me gustaría tener mucho más tiempo para leerlos todos, pero sí creo que hay libros que marcan, ¿no? Hay libros que te quedan ahí en la mente, ¿no? Uno de ellos es Rayuela, por ejemplo, de Cortázar, que me gustó mucho desde el inicio, esa forma de narrar y de capaz ser como una especie de rompecabezas, ¿no? Que había que ir armando. El otro libro pues es Hannibal, la trilogía, la saga de Thomas Harris, que me impactó mucho por la forma en la que construyen este personaje, ¿no? El asesino, que nadie se imagina pues que es alguien que se come a la gente, ¿no? Y de pronto esa mujer que atraviesa la historia y que es también la policía pues que lo lleva digamos, a confesar muchos de estos crímenes, ¿no? Los cuentos de Edgar Allan Poe, que son infaltables, me atraparon desde que era niña. Es más, yo recuerdo que
que no iba a jugar con mis amigas, me quedaba sentada en el sillón leyendo a Edgar Allan Poe, igual que a Julio Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, al que he tratado de emular en estos viajes relámpago que a veces hago de 15 días porque me gustó mucho ese libro, en verdad. Y los poemas de Blanca Varela, creo que es una poeta que me gusta muchísimo y trato de leer poesía todo el tiempo porque es también una forma de estarse bien. Muchas gracias, Lady. Lady Loaiza, Hijas de su madre. Ahí está la portada, por favor, muéstranosla. Por Kokoro Books ha salido publicada y entiendo que ya está en librerías. Pues estamos conversando días antes de la presentación en la FIL. Pues ahí está. Felicidades, Lady. Gracias por haber pasado por aquí. Muchas gracias a ti, Jaime, y esperamos que puedan ir a la Feria Internacional del Libro y estar en la presentación este lunes a las 6 con Academia Antártica, Hijas de su madre. Gracias a ustedes por haber seguido también esta charla.